Muy bien, buenos días tengan todos ustedes, queridos hermanos de la Iglesia de Salamanca, esperando que estén gozando de las bendiciones de nuestro Dios aún en este tiempo de cuarentena. Quiero ver con ustedes el pasaje de Filipenses, el capítulo 2, los versículos del 1 al 8. Dice así: Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. En esta mañana yo quiero compartir lo que a mí me ha llamado la atención de este pasaje, de este precioso pasaje que el apóstol Pablo escribe a los filipenses, y es el versículo 4. El versículo 4 dice: no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. No mirando cada cual por lo suyo propio, sino también cada uno por lo de los otros. En todo este pasaje, hermanos, en el versículo 2, el apóstol Pablo les dice a los hermanos, ¿no?, que sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Esta es la única parte en donde habla del amor. ¿Y por qué hago hincapié en el amor? Porque nosotros no podríamos entender bien ni aplicar bien el versículo 4, en donde dice: no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual por lo de los otros, si es que no tuviéramos ese amor del que nos habla Pablo en el versículo 2, teniendo el mismo amor. Y seguidamente habla de que tengamos esa misma disposición del Señor Jesús, cuando cumpliendo con su propósito aquí en la tierra, ¿no?, dice que Él no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. ¿Por qué? Por amor. Tomando forma de siervo. ¿Por qué? Por amor. Hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. ¿Por qué se humilló a sí mismo? El mismo Dios encarnado en la persona de Jesús. Por amor. Haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Hermanos, el concepto de estimar a los demás como superiores a uno mismo, de no mirar cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros, no es un principio muy común en este mundo, ¿no? Al contrario, es totalmente opuesto al pensamiento de este mundo. Pensar en los demás, y encima, no solamente pensar en los demás, sino ponerlos y pensar en ellos como superiores a uno mismo, no es lo que enseña este mundo, ¿no? Y más aún cuando nosotros podemos ver que en la misma vida, el mismo ministerio del Señor Jesús fue una constante enseñanza de servir a los demás. Y muchas otras enseñanzas del Señor Jesús fueron
y son hasta el día de hoy totalmente opuestas al pensamiento de este siglo. Cuando me pongo estábamos meditando con la familia la semana pasada en cuanto a aquella ocasión en donde el Señor Jesús reúne a sus discípulos en el aposento alto, porque iba a ser ya entregado, había llegado ya su hora, que por cierto a veces pensamos que fue una cena como cualquiera de nuestras cenas, con una pequeña sobremesa, y no, realmente fue una reunión y un tiempo con sus discípulos, yo estimo bastante largo, con muchas cosas que hizo el Señor Jesús, ¿no? Preparándolos, diciéndoles y explicándoles el propósito de su venida y todo lo que les venía por delante. El Señor Jesús les dice que, entre otras cosas, les dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros así como yo os he amado, ¿no? Les dice en este pasaje: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Hermanos, el versículo que es el pensamiento con el que les quiero dejar el día de hoy, que es el versículo 4, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. No va a ser posible si es que nuestra motivación es ese amor de los unos por los otros. Es la única manera, es el método que utilizó el Señor Jesús. No hay otra forma de ponernos a pensar en los demás como superiores a mí mismo si yo no tengo amor por aquellos, por los demás. Si yo no tengo ese amor que el Señor Jesús me enseña a tener, así como Él lo tuvo con sus discípulos. Y por cierto, con toda la humanidad. El apóstol Pablo mismo, ¿no? Cuando escribe desde su propia cuarentena, él estaba preso, a los hermanos en Filipos, él mismo está poniendo en práctica esto. Porque él está preso, él no está viviendo una vida, no está en una cuarentena como la nuestra, para empezar, está preso. Pero él está poniendo en práctica este amor sacrificial, mirar a los hermanos de Filipos, viendo su necesidad de ser edificados, la necesidad de ser animados, ¿no? De la manera como lo explica aquí. Entonces, hermanos, busquemos tiempos, busquemos formas, busquemos espacios, aún dentro de nuestra limitación actual, para poder estar mirando a los demás, mirando por lo de los otros, o sea, sus necesidades, sus angustias. Nosotros no sabemos la forma como están pasándola nuestros demás hermanos, siervos de Dios en el interior del país, fuera del país. Entonces, hermanos, mi idea principal, y para terminar este tiempo de meditación, es: hay formas, y yo saludo y agradezco a Dios por la iniciativa de algunos hermanos de estar buscando tiempos de oración por medio de WhatsApp, tiempos de oración por medio de otras plataformas virtuales, recolectando canastas de amor, para ayudar a otros hermanos, inclusive también dentro del barrio a veces se organizan ciertas cosas, de tal manera de estar mirando lo de los otros y no lo nuestro propio, que no es malo, pero en este pasaje el Señor nos insta: no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. No va a ser posible, mis queridos hermanos, si es que nosotros no estamos teniendo ese amor que nos pide el Señor.
por medio de ese mandamiento, porque fue un mandamiento, es un mandamiento. Os améis unos a otros. ¿Para qué? Para que podamos hacer realidad este versículo. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Dios nos bendiga, queridos hermanos, y que podamos poner en práctica la palabra de Dios. Buenos días.